Para todos. Eh, para las personas que no me conocen, yo soy Natalia Uribe, yo soy infectóloga líder del programa de uso optimizado de antimicrobianos. Eh, Le damos las gracias a ustedes por asistir presencialmente a esta actividad y a las personas que están conectadas. Esta actividad hace parte del ciclo de educación del PROA y hoy vamos a tener un tema que puede ser bastante complejo a la hora de enfrentarnos a un paciente que reporte que es alérgico específicamente a penicilinas. Al final de la charla vamos a hacer unos comentarios también sobre la alergia al trimethoprim y también a la vancomicina. Esta charla la vamos a dar en conjunto la doctora Natalia Palacín Bernal, quien es toxicóloga de la clínica y aparte es la líder del programa de farmacovigilancia. Al final vamos a tratar de hacer una actividad un poquito interactiva. Esperemos pues que nos funcione. Si no funciona, pues la hacemos a la antigua. Entonces le damos paso a la doctora Natalia Palacín. Bueno, buenos días a todos. Vamos a intentar hacer este tema que es un poco complejo lo más fácil posible, porque la idea es que esta guía permita tomar decisiones rápidas y fáciles en el contexto de los pacientes con alergia a las penicilinas. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque generalmente cuando el paciente es alérgico a las penicilinas se opta por utilizar otras alternativas que pueden tener un mayor espectro antimicrobiano, toxicidad e incluso menor efectividad, porque hay mayor daño colateral. Entonces, por ejemplo, aumenta la resistencia a los antibióticos, se propicia que se produzcan infecciones por otros oportunistas como el clostridio difícil, aumento de la estancia hospitalaria, de los costos de la atención y una mayor tasa de reingresos y porque produce un mayor riesgo de ingreso a UCI y un mayor riesgo de muerte intrahospitalaria. Reacciones de hipersensibilidad, básicamente son 4 reacciones de hipersensibilidad. La tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E, suelen ser reacciones que se producen inmediatas, de minutos a horas. De hecho, se habla de que deben de producirse en las primeras 2 horas posteriores a la exposición al alergeno. Se caracteriza por una degranulación de mastocitos con una liberación de triptasa, histamina, prostaglandina y leucotrienos, que son los que van a ocasionar los síntomas. En el tipo 2 hay formación de anticuerpos inmunocomplejos que van a empezar a atacar las estructuras de las membranas de las células, bien sea eritrocitos, leucocitos o plaquetas. Esto va a llevar a una destrucción celular y va a producir cuadros como, por ejemplo, anemia hemolítica, trombocitopenia o todas las visitopenias mediadas por una respuesta inmune. En la tipo 3 se crea la formación de anticuerpos con proteínas que van a formar unos complejos inmunes. Estos complejos inmunes lo que van a hacer es que van a activar el complemento y se van a empezar a depositar en los pequeños vasos. Va a hacer que lleguen los neutrófilos, estos neutrófilos van a liberar enzimas proteolíticos causando daño tisular e inflamación vascular. Y las manifestaciones clínicas de este tipo de reacciones, que son muy tardías, van a ser, por ejemplo, vasculitis de pequeños vasos, enfermedades del suelo o nefritis intersticiales. Y en la tipo 4 es mediada por células T. Entonces pueden pasar 2 cosas. Una es que el fármaco estimule al antígeno leucocitario humano o al receptor de células T, y esto va a hacer que se activen y proliferen las células T sin ningún tipo de control. Lo otro que puede suceder es que el fármaco se una directamente al antígeno leucocitario humano de la célula presentadora de antígeno, y esto va a hacer que se produzca un cambio conformacional, haciendo que estas moléculas se reconozcan como extraños. Cualquiera que sea el caso, esto va a desencadenar una respuesta inmune celular. La manifestación más común de este tipo de reacción de hipersensibilidad es un exantema maculopapular o morbiliforme. Sin embargo, este también es el mecanismo por el cual se producen todas las toxicosemias severas, como el síndrome de Steven-Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, el DRES o la pustulosis exantemática generalizada aguda. Entonces, en la inmediata, como les decía, por lo menos menores a 2 horas y es mediada por IgE, se van a producir síntomas como urticaria, angioedema, edema laringio, broncoespasmo, hipotensión y la reacción más severa que es la anafilaxia. En la acelerada, que es de 1 a 72 horas,
que esta sí no es mediada por inmunoglobulina E, generalmente se consideran reacciones de tipo 4, que son mediadas por linfocitos T o idiopáticas. Entonces, acá se van a dar todo lo que sean los brotes, los morbiliformes, los maculopapular, pero también pueden aparecer urticarias. Y en la retardada, que es mayor a 72 horas, que es la hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4, o las idiopáticas, se van a producir también todos los brotes, morbiliformes, maculopapular, las urticarias tardías, la enfermedad del suero, pero también, como les decía, las manifestaciones graves, que son todas las toxicodermias o las nefritis intersticiales, las anemonias hemolíticas, las neutropenias y las trombocitopenias. Entonces, más o menos así se ve una reacción tipo 1. Entonces, el paciente va a tener angioedema, puede tener abones o puede tener una urticaria. En las aceleradas de 1 a 72 horas, básicamente lo que se va a ver es un brote que no tiende a tener tantos abones, sino que tiende a ser un poquito más plano. Y en la retardada puedo encontrar la pega, que vemos unas pústulas, la ANE y el síndrome de Steven-Johnson, que hay afectación de mucosas y que además es alarmante. Las lesiones son muy típicas con espaciación de la piel. Y en el 3, que el brote puede ser muy similares a las tardías, pero que van a haber otros síntomas sistémicos como eosinofilia, alteración de las enzimas hepáticas o alteraciones de la función renal. Obviamente acá siempre es importante apoyarnos de dermatología porque finalmente ellos son los que nos van a ayudar mucho con la parte del diagnóstico de las lesiones en la piel. Entonces ya para entrar a hablar de los betalactámicos, la estructura química, hay un anillo de betalactámico que es este, que tiene 3 átomos de carbono y un átomo de nitrógeno. A este anillo de betalactámico se va a pegar un anillo de grupo que va a ser típico para los carbapenémicos, para las cefalosporinas y para las penicilinas. Cada grupo va a tener su propio anillo. Y aquí están las cadenas laterales, que lo que van a definir es cómo es la actividad antimicrobiana, la farmacocinética y la toxicidad de cada uno de estos medicamentos. Entonces, esta es la estructura química. Miren que realmente son muy similares a alguna de ellas y por eso es que se puede dar el riesgo de reacción cruzada. Entonces, la reacción cruzada se va a dar dependiendo a qué parte de esta molécula se creen los antígenos. Entonces, por ejemplo, si se crea al grupo de betalactámicos, lo cual es muy poco común, la persona va a hacer alergia a todos los betalactámicos. Si se crean los alergenos al grupo, al anillo de grupo, entonces la persona va a reaccionar, por ejemplo, a todas las penicilinas o a todas las cefalosporinas o a todos los carbapenémicos. Y si solamente se crea alergia a la cadena lateral, entonces el riesgo de reacción cruzada va a estar dado más por cuáles de estas moléculas comparten las cadenas laterales. Respecto a las penicilinas, alrededor del 90% de las personas que tienen un rótulo de alergia a las penicilinas realmente no lo son. Y aquellas que de verdad desarrollaron una alergia real a la penicilina suelen perder esta sensibilidad en un 50% a los 5 años y hasta en un 80% a los 10 años. Es por esto que la alergia a las penicilinas es muy importante cuando aparecieron. La prueba de sensibilidad se utilizaba antes muchísimo y hay muchas personas que son rotuladas alérgicas a las penicilinas por esta prueba. Sin embargo, esta prueba ha venido en desuso porque rotulaba a personas alérgicas a las penicilinas que realmente no eran alérgicas o podía dejar por fuera muchas personas que realmente sí eran alérgicas a las penicilinas, pero que las pruebas les dio negativo. Entonces, por esto se cambió por una regla de predicción clínica. Ahorita les voy a mostrar la más famosa, que es el PENFAS, que tiene muy buena correlación con las pruebas de alergia a la penicilina. Entonces, nos puede dar como una seguridad de que el PENFAS nos puede enfocar mucho mejor el paciente que una alergia a la penicilina. Entonces, yo como enfoco a un paciente con alergia a la penicilina, lo primero es hacer una muy buena anamnesis. Esta parte es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir realmente tomar conductas. Voy a valorar cuál es el riesgo de que ese paciente me haga una alergia, voy a evaluar y definir si puedo utilizar otros betalactámicos y cuáles puedo utilizar, y ahí confirmo la alergia o retiro el rótulo. Entonces, ¿qué debo preguntar en la anamnesis? ¿Cuándo aparecieron los síntomas? ¿Qué síntomas presentó? Si lo tuvieron que tratar o requirió hospitalización. Generalmente los pacientes tienden a recordar muy bien si tuvieron que ir a urgencias, si tuvieron que estar hospitalizados, y así no sepan los nombres de los medicamentos, sí recuerdan si tuvieron que recibir algún tipo de medicamento, cuánto tiempo tardó en resolver el cuadro, porque esto nos puede decir si es una reacción mediada por inmunoglobulina E o si es una reacción mediada por células. Hay que hacer especial énfasis en intentar definir si el paciente tuvo una anafilaxia o tuvo una toxicodermia grave,
porque las toxicodermias graves son una contraindicación absoluta para responder al paciente a esos medicamentos o a medicamentos que tengan riesgo de hacer reacción cruzada. Y la anafilaxia es una indicación de que el paciente puede requerir de sensibilización antes de utilizar un medicamento que tenga riesgo de reacción cruzada o el mismo antibiótico. Entonces, yo valoro el riesgo de alergia con una escala de PENFAS. Entonces, con unas preguntas como cuándo fue la alergia, a qué medicamento fue la alergia. A veces los pacientes no saben el nombre del medicamento, pero si recuerdan, por ejemplo, que fue una penicilina oral que le mandaron para una amigdalitis o que fue una penicilina que le aplicaron intramuscularmente para una amigdalitis, entonces uno más o menos puede deducir qué medicamento puede haber sido, cuándo fue la alergia, si fue hace más de 5 años o no. Si tuvo síntomas de anafilaxia, entonces no solamente se brotó, sino que también se le hinchó la boca, se desmayó, tuvo dificultad para respirar, si tuvo una reacción cutánea grave, específicamente la parte de las toxicodermias, y si requirió tratamiento y si sabe qué tipo de tratamiento fue. Entonces, con esas respuestas, eso nos va a dar un puntaje. Que el paciente haya tenido la alergia hace menos de 5 años nos da 2 puntos. Que haya presentado anafilaxia o angioedema nos da otros 2 puntos. Que haya tenido una reacción cutánea grave, 2 puntos, y que hayan requerido tratamiento sistémico nos da 1 punto. Si el paciente no tiene ninguna de las anteriores, el riesgo de que sea realmente alérgico a la penicilina es muy bajo. Si tiene 1 o 2 puntos, es un riesgo bajo, 3 puntos es un riesgo moderado y 4 puntos es un riesgo alto. Entonces, yo divido aquí en 2 categorías grandes, pacientes con muy bajo y bajo riesgo o pacientes con un riesgo moderado y riesgo alto. Entonces, ahí debo mirar cuál es el riesgo de reacción cruzada con otros beta-lactámicos. En general, las penicilinas y los carbapenémicos tienen un riesgo de reacción cruzada menor al 1%. Las penicilinas y las cefalosporinas menores al 2%, entre carbapenémicos y cefalosporinas del 1%, y con los monobactámicos en general no hay riesgo de reacción cruzada. Hay que tener mucho cuidado con las aminopenicilinas y cefalosporinas de primera generación, porque estas sí comparten una estructura química y el riesgo de reacción cruzada puede ser del 30 al 40%. Entonces, no iría en esta categoría de todas las demás cefalosporinas, que es menor al 2%. Este cuadrito es básicamente lo que nosotros utilizamos para definir qué beta-lactámico podemos utilizar. Entonces, acá nos va a decir, dependiendo del paciente a cuál medicamento haya hecho alergia, a cuál tiene riesgo de hacer reacción cruzada. Entonces, por ejemplo, si el paciente me hizo una reacción a la piperacilina, yo sé que tiene riesgo de reacción cruzada con ampicilina, con amoxicilina y con algunas cefalosporinas, por ejemplo, de primera generación. También me muestra que, por ejemplo, la ceftriaxona tiene riesgo de hacer reacción cruzada con cefepime. Entonces, esto es muy importante porque esto nos va a dar una guía rápida y fácil de poder tomar decisiones acerca de qué medicamento puede ser seguro en estos pacientes porque tienen bajo riesgo de reacción cruzada. Entonces, en términos generales, el riesgo de reacción cruzada entre penicilinas y cefalosporinas de primera generación puede ser del 10%, sin embargo, como les decía, algunas pueden tener un riesgo de reacción del 30% si las cadenas laterales son idénticas. Entre penicilina y cefalosporinas de segunda generación, aproximadamente el 3%. Entre penicilinas y cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación no suele haber reactividad. Sin embargo, entre las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación, entre ellas sí puede haber riesgo de reacción cruzada. Entre penicilinas y carbapenémicos es alrededor del 1%. Y entre penicilinas y monobactámicos, como el Astrea, realmente la reactividad cruzada es muy débil. Entonces, yo confirmo la alergia, el paciente efectivamente sí tuvo una alergia a la penicilina, pero el PENFAS me dijo que era un riesgo moderado, alto, o el paciente hizo una anafilaxia. Entonces, en este caso, yo opto por una alternativa terapéutica diferente que no tenga riesgo de reacción cruzada, o si es absolutamente indispensable que el paciente requiera tratamiento con ese medicamento, debe de hacerse primero una desensibilización. Si el paciente me da que tiene un PENFAS de muy bajo y bajo riesgo, yo puedo intentar hacer una prueba de tolerancia oral a la penicilina o derivados. Acá nosotros no hacemos una prueba de tolerancia oral, sino que lo que hacemos es que premedicamos al paciente, empezamos el medicamento y lo vigilamos. Si el paciente nos tolera el medicamento, retiramos el antihistamínico y si lo sigue tolerando, retiramos el rótulo de alergias a las penicilinas. Y como les decía, contraindicaciones absolutas, ni siquiera la anafilaxia, sino que son las toxicodermias severas, y algunos autores hablan de que las trombocitopenias, visitopenias, hepatitis autoinmune o nefritis intersticiales que hayan sido mediadas
por reacciones de hipersensibilidad celulares, también son contraindicaciones absolutas para responder a los pacientes. Este es el algoritmo que creamos para la clínica. Entonces, el paciente me reporta o tiene un rótulo de alergia a la penicilina. Yo hago una anamnesis y una historia clínica detallada de cómo fue esa alergia. Yo descarto que fue una alergia porque, por ejemplo, muchas veces el paciente dice, no, es que a mí me dio náuseas, me dio vómitos, me dio dolor de cabeza. El paciente está rotulado alérgico a la penicilina y realmente lo que tiene es una intolerancia. Entonces, yo ahí descarto de una vez y puedo utilizar betalactámicos e incluso puedo retirar el rótulo de alergia. Importante, siempre que yo considere retirar el rótulo de alergia, debe interconsultarse a infectología o a toxicología para que pues hagan nuevamente una valoración y retiren ese rótulo. Si yo sospecho de alergia, entonces yo miro si fue una reacción inmediata o tardía o si fue una reacción retardada. Si fue una reacción inmediata o tardía, menores a 12 horas, yo saco un PENFAS. Entonces el paciente me dice, el paciente tiene un riesgo bajo o muy bajo, entonces yo puedo utilizar betalactámicos, puedo hacer la prueba de provocación, que es lo que les decía, que nosotros ponemos el medicamento, vigilamos cómo nos tolera el paciente, y si el paciente me tolera el medicamento, yo puedo considerar retirar rótulo de alergia. Si el paciente tiene un riesgo alto o moderado o me hizo una anafilaxia, entonces yo puedo utilizar un betalactámico, pero que tenga un bajo riesgo de reacción cruzada. O considero una alternativa de tratamiento no betalactámico. Incluso, como les decía, si es absolutamente necesario el tratamiento, el paciente se puede llevar a una desensibilización. Si ya es una reacción retardada, entonces yo tengo dos opciones: que no haya sido grave y que haya sido mayor a un año, entonces yo puedo exponerlo, lo premedico, utilizo el betalactámico, vigilo y defino si retiro o no retiro rótulo. Pero si es menor a un año, yo debería considerar un medicamento que no tenga riesgo de reacción cruzada, y si es vital que ese paciente me reciba ese medicamento, nuevamente valoración por equipo multidisciplinario para definir si se premedica, si se desensibiliza o si definitivamente se opta por otra alternativa. Y si la reacción fue grave, básicamente toxicodermias o visitopenias o hepatitis, que se crean por mecanismos autoinmunes, yo debo evitar todos los betalactámicos, y estos pacientes sí requieren un manejo por equipos multidisciplinarios. Para hablar de las alergias a las sulfonamidas, en general la población tiene una prevalencia del 6 al 8%, sin embargo, los pacientes con VIH-Sida pueden tener una prevalencia de alergia hasta del 69%, lo cual es un gran problema porque esta población suele requerir tratamientos con sulfonamidas. Queríamos traer esto porque es importante tenerlo en cuenta, el riesgo de reacción cruzadas con otros medicamentos. Los que tienen mayor riesgo de reacción cruzada con sulfonamidas, que puede ser hasta el 20%, y por lo tanto estos medicamentos están absolutamente contraindicados, es sulfasalacina, dapsona y sulfadiazina de plata. Resaltamos sulfadiazina de plata porque ya hubo un caso de un paciente que hizo una toxicodermia severa por un trimethoprim, le pusieron sulfadiazina de plata para ayudarle a manejar las lesiones y obviamente el paciente terminó empeorando. Los que tienen un riesgo relativo, que no es una contraindicación absoluta, pero que yo debería advertirle al paciente cuáles síntomas puede presentar y estar atento a ellos, son algunos de antidiabéticos orales del grupo sulfonilurias y algunos diuréticos como la furosemida, la acetazolamida y las tiazidas. Y los que sean muy raros que tengan reacción cruzada, que ya básicamente son pacientes que son demasiado sensibles, son algunos inhibidores de la anastasasa carbónica, AINES, y algunos antirretrovirales que tengan el grupo sulfo. El Astreonan, si bien no tiene reacción cruzada con penicilina, sí es muy importante tener en cuenta que tiene reacción cruzada con ceftazidime, porque la de arriba es la molécula Astreonan, la de abajo es la ceftazidima, y si vemos comparten gran parte de su estructura, por lo tanto tienen mucho riesgo de hacer una reacción cruzada. De la vancomicina, quería hablar un poquito acerca del hombre rojo versus la reacción de hipersensibilidad. El hombre rojo es un brote cutáneo maculopapular que suele aparecer en la parte superior del cuerpo. Entonces el paciente empieza a sentir una sensación de calor y se empieza a poner rojo rápidamente, pero suele ser limitado a la cara, al cuello y al tronco. Algunas veces coge miembros superiores, muy rara vez ese eritema se generaliza. Pueden aparecer otros síntomas como taqui o bradicardia, aumento de la temperatura, hipotensión y prurito. Cuando usted para la administración del medicamento, el paciente mejora rápidamente. Y está muy asociado con la velocidad de infusión.
Entonces, no suelen, por eso no se recomienda usar concentraciones mayores a 5 miligramos por mililitro ni unas velocidades de infusiones mayores a 10 miligramos minuto en adultos. Cuando un paciente me presenta un hombre rojo, lo que debo hacer es parar la infusión, darle un antihistamínico que se ha visto que puede ayudar a mejorar las reacciones anafilactoides y reinicio la infusión a una infusión más lenta. Si la velocidad de infusión está más lenta, el cuadro no me debería aparecer. Una reacción de hipersensibilidad, por eso les traje la fotico, miren que suele ser diferente, suele ser más un brote maculopapular, pero no un enrojecimiento completo, suele ser más generalizado. Pueden aparecer otros tipos de síntomas de alergia como urticaria, sabones, angioedemas, edema de cara o dificultad para respirar. Yo suspendo el medicamento y el paciente no me mejora tan rápidamente, su aparición tampoco es tan temprana, o sea, en el hombre rojo es casi que durante la administración del medicamento, mientras que en la reacción de hipersensibilidad incluso pueden llegar a tolerar las primeras dosis y aparecer más tardíamente o aparecer a las horas de haber recibido el medicamento. Y si yo tengo la duda y no fue una reacción severa como una anafilaxia, yo puedo iniciar nuevamente el medicamento a una velocidad de infusión más lenta y si me reaparece me sugiere más de que sea una reacción de hipersensibilidad. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que les queríamos traer.